5 años después de la Segunda Guerra Mundial, la paz se vuelve a ver amenazada. El nuevo enemigo es el comunismo. Entre el oeste y el desastre solo hay un hombre. ¿Pero usará el arma decisiva? En la frontera norte entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guardia nocturna casi llegaba a su fin cuando de pronto se alteró la paz. El 25 de junio de 1950 empezó la Guerra de Corea. Los soldados de Corea del Sur corrían por sus vidas mientras el ejército comunista del norte irrumpió en el sur atravesando el paralelo 38. Otrora parte del enorme imperio japonés, Corea fue liberada por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dividió en dos, marcando una frontera a lo largo del paralelo 38. Las fuerzas soviéticas ocuparon el norte del paralelo y el ejército estadounidense el sur. Los coreanos aceptaron a todos los aliados, tanto a los comunistas soviéticos en el norte como a los norteamericanos en el sur. Después de 35 años de gobierno japonés no deseado, al fin los coreanos eran libres. Iban a gozar de su independencia. Sin esperar problemas en Corea, los Estados Unidos retiraron a sus hombres, dejando atrás una democracia joven, con un ejército mal equipado y sin motivación. Pero en el norte, los soviéticos implantaron un gobierno comunista que estaba decidido a reunir a Corea bajo su único mando. El fin de semana del ataque, el presidente estadounidense Harry Truman descansaba en su casa de Missouri. Recibió una llamada urgente de Washington. Eran malas noticias. Los comunistas de Corea del Norte habían invadido a gran escala el sur. Truman sabía que esto podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Cinco años antes, Truman había decidido utilizar el arma más terrible que se hubiera visto. Con su consentimiento, los Estados Unidos derrotaron a Japón con 2 bombas atómicas. Las armas nucleares ganaron la guerra para Norteamérica, pero cambiarían para siempre la naturaleza de la guerra. Japón se rindió formalmente al general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el escenario del Pacífico. Era un soldado de profesión e hijo de un soldado de profesión. Subió de rango con asombrosa velocidad para convertirse en el general más joven y más aclamado de la Primera Guerra Mundial. Y una vez declarada la paz, fue ascendido a ser el jefe de Estado más joven de la historia. Fue admirado como un gran soldado, aunque durante los primeros días de su carrera se le consideró arrogante y reacio a aceptar consejos. Después de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor y Norteamérica entrara a la Segunda Guerra Mundial, MacArthur fue seleccionado para comandar la guerra en el Pacífico. Y fue MacArthur quien aceptó la rendición de Japón a bordo del USS Missouri en agosto de 1945. Estamos presentes los representantes de los poderes de guerra más importantes para concluir un acuerdo solemne que restaurará la paz en la historia. Confío sinceramente, y es la esperanza de toda la humanidad, que a partir de esta solemne ocasión surgirá un mundo mejor que el de la sangre y la carnicería del pasado. MacArthur jamás olvidó que fue la bomba atómica la que logró la rendición con tal velocidad. MacArthur permaneció en Japón para supervisar la ocupación. Los japoneses le adoraban.
Truman y MacArthur se tenían mutua antipatía. MacArthur consideraba a Truman pacifista y oportunista, mientras que Truman conocía a MacArthur como un arrogante guerrillero sin sentido político. Pero MacArthur era el más antiguo comandante de campo norteamericano en el lejano oriente. Truman tenía que hacer uso de él. A los 70 años y con 50 de servicio apoyándolo, el general MacArthur volvía a la guerra. La defensa de Corea se vería como un símbolo de la determinación del mundo libre a resistirse al comunismo. MacArthur creía que era su destino comandar esa lucha. Para él, el comunismo era la conjunción de todo lo vil. Truman inmediatamente envió todo el apoyo aéreo y naval en ayuda del ejército surcoreano. Solo entonces informó al pueblo norteamericano de la gravedad de la situación. Sabemos que el costo de la libertad es alto, pero estamos decididos a mantener nuestra libertad sin importar el precio. No había tiempo que perder. En cuestión de días, Seúl, la capital de Corea del Sur, era amenazada por las fuerzas comunistas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado a sesión de emergencia. Por primera vez en su historia se resolvió tomar acción militar conjunta. El general MacArthur fue nombrado comandante de todas las fuerzas de las Naciones Unidas. Se apresuró a llegar a Corea para conocer la situación. A 32 kilómetros al sur de Seúl, se subió a un jeep y se dirigió al frente. Lo que vio lo dejó abatido. Los refugiados surcoreanos le pasaban por miles en su retirada. Iban en compañía del raquítico ejército surcoreano. También para ellos el retiro era la única opción. Sus rostros narraban la triste historia. Seúl, la capital surcoreana, había sido ya tomada por el enemigo. A las 5 de la mañana, tiempo de Washington, a los 4 días de la invasión, el presidente Truman seguía en pie. Estaba listo para actuar según recomendación de MacArthur. El mensaje era alarmante. MacArthur sentía que sin la inmediata introducción de las fuerzas de tierra de las Naciones Unidas, Corea del Sur estaba perdida. Así que telegrafió a Washington: nuestro cálculo es que es inminente un colapso completo. Una semana después de la invasión, los aviones estadounidenses estaban nuevamente preparándose para el servicio activo. Fueron reclutados miles de jóvenes. Las fuerzas norteamericanas, ya en el Japón, fueron llevadas a reinformar al desmoralizado ejército surcoreano. Los primeros en llegar pensaban que estarían ahí solo unos días. Una mirada a los norteamericanos les bastaría para asustar a los comunistas y hacerlos retroceder por el paralelo 38. Pero en esa primera semana de julio de 1950, solo unos cuantos cientos de asombrados y ligeramente armados soldados norteamericanos fueron apostados en el frente. El conglomerado de las Naciones Unidas tomaría tiempo. Pocos de esos soldados habían estado antes en combate. Sus órdenes fueron resistir a los norcoreanos hasta que llegaran refuerzos. El 7 de julio los norteamericanos dispararon sus primeros morteros a las líneas enemigas. La respuesta fue impresionante. Unos cuantos soldados inexpertos, con muy poco apoyo aéreo, no causaron gran problema a los comunistas. Ese día, Norteamérica experimentó sus primeras bajas en la guerra. Al enfrentarse a los comunistas en el campo de batalla por primera vez, las fuerzas estadounidenses estaban siendo aniquiladas. En su retiro por los campos de arroz, los norteamericanos se preguntaban qué estaban haciendo en ese país extraño. ¿Por qué estaban luchando? A fines de julio, las fuerzas de las Naciones Unidas habían sido relegadas hasta la punta sudeste de Corea. El octavo ejército estaba resistiendo con grandes esfuerzos. Entonces el general MacArthur mostró su ingenio militar con un arriesgado plan.
Atacaría por detrás de las líneas enemigas, cortaría al enemigo y ganaría la guerra de un osado golpe. Toda la fuerza de las Naciones Unidas estaba ahora atrapada en el perímetro de Pusan. Con un arrojo extraordinario, MacArthur planeó llevar efectivos frescos desde Japón y realizar una llegada anfibia en Incheon, kilómetros atrás de la línea enemiga. Una vez suyo, Incheon estaría en posición de retomar la ciudad capital de Seúl a solo 32 kilómetros al este. El 3 de septiembre se emprendió la Operación Chromite. Un enorme contingente naval partió en un furioso tifón. 70.000 hombres parapetados bajo la cubierta. Era una carrera contra el tiempo. El 15 de septiembre era el único día en que la marea estaría suficientemente alta como para atracar en Incheon, y el tiempo seguía empeorando. Antes, MacArthur tenía que apoderarse de un islote llamado Gulmido, que cuidaba cualquier acercamiento a Incheon. Estaba grandemente fortificado. Durante toda la noche los cañones navales bombardearon incesantemente el islote. Milagrosamente, cuando amaneció, el tifón había amainado. Mientras la primera nave de desembarco iniciaba su curso hasta la playa, el general MacArthur observaba el desarrollo de su plan maestro. Sabía que se arriesgaba a quedarse atrapado en los bancos de lodo si la marea bajaba. MacArthur tuvo que esperar 9 horas hasta la marea nocturna para que la principal fuerza de las Naciones Unidas desembarcara. Sin competencia contra esta fuerza, los norcoreanos se rindieron enseguida. La operación Chromite había funcionado. Los soldados de las Naciones Unidas registraron a fondo a sus prisioneros. Sabían que ciertos comunistas fanáticos se rendían con una granada de mano atada a sus cuerpos. La ciudad de Incheon en sí cayó casi sin disparar un tiro. El siguiente objetivo del general MacArthur era retomar Seúl. Durante 5 largos días, Seúl fue arrasada y todo edificio se convirtió en campo de batalla. Los francotiradores comunistas resistieron hasta el final. Finalmente, las calles pertenecían a los tanques norteamericanos. MacArthur había devuelto Seúl a los surcoreanos. MacArthur había alcanzado uno de los éxitos militares más grandes en la historia de Norteamérica. La victoria total era su siguiente objetivo. Convenció a Washington para que le diera permiso para que su ejército traspasara el paralelo 38 hasta Corea del Norte. Pero Truman le ordenó no acercarse más de 32 kilómetros de la frontera china en el norte de Corea. Washington se sentía nervioso ante la posibilidad de que China comunista se uniera a la guerra. Esto a su vez podría resultar en una intervención soviética. Por fin, 4 meses después de que Corea del Norte invadiera el sur, las fuerzas de las Naciones Unidas llevaban la guerra hasta Norcorea, cruzando el paralelo 38. Y allá en Washington se bombardeaba a Truman por su supuesta blandura contra el comunismo. Con el temor de que la popularidad de MacArthur pudiera borrar la suya, invitó al general a lo que supuestamente sería una reunión privada en la isla Guake, en medio del Pacífico. MacArthur fue el primero en llegar a la isla acompañado únicamente de su Estado Mayor. Pero Truman llega con un avión repleto de fotógrafos y periodistas. Cuando Truman bajó del avión para ser recibido por su comandante de campo, MacArthur no saludó. Le estrechó la mano como a un igual.
MacArthur había entendido inmediatamente la verdadera razón de Truman para entrevistarse. Era una oportunidad de fotografiarse para un presidente atribulado. Sus sonrisas fueron para la prensa solamente. En la realidad, ellos apenas podían verse. Durante más de una hora, MacArthur revisó con él sus planes de batalla para la toma de Corea del Norte. Finalmente, Truman solo tuvo una pregunta. ¿Invadirían los chinos? MacArthur le aseguró que la amenaza había pasado. Estaba furioso con la pérdida de tiempo. Desde ese momento, él llevaría la guerra a su modo. El siguiente objetivo de MacArthur era Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Desde su avión observó cómo sus paracaidistas caían tras las líneas enemigas. Tomó fácilmente Pyongyang y entonces decidió proceder directamente hasta la frontera china con todas las fuerzas bajo su mando, en desafío directo a las órdenes del presidente Truman. Ya estaba cansado de la precaución de Washington. Nadie le contravendría. Las fuerzas de las Naciones Unidas se estaban acercando a la frontera misma de la enorme República Comunista de China. En su camino hacia el norte tomaban más y más prisioneros. Pero cuando entró el mordiente invierno de Corea, detrás de los abatidos norcoreanos empezó a aparecer un enemigo de distinta naturaleza. Vestidos con uniformes forrados a prueba de frío, estos soldados resultaron luchadores disciplinados. Todo parecía indicar que los temores de Truman eran justificados. Los chinos estaban inmiscuyéndose. El 28 de noviembre de 1950 surgió una enorme máquina de muerte de las montañas norcoreanas. Los chinos habían introducido por la frontera a 250,000 hombres bien entrenados y parecía no importarles cuántos murieran. La única opción para las Naciones Unidas era la retirada, pero ahora tenían el invierno norcoreano en su contra. Miles perdieron la vida ante el enemigo, pero sin estar preparados para los vientos y la nieve en temperaturas de 30 grados bajo cero, muchos murieron simplemente de frío. Todo el territorio ganado por MacArthur desde el desembarco en Incheon se perdió. Para el 15 de diciembre, el 8º ejército había sido relegado al otro lado del paralelo 38. MacArthur se sentía humillado. Había subestimado el tamaño e intenciones del enemigo. Su reputación estaba en ruinas y buscaba venganza. En su furia recurrió al arma final. Exigió que se le permitiera usar la bomba atómica. Para diciembre 24 había finalizado y remitido sus planes. Necesitaba 26 bombas atómicas. Asignó blancos en Norcorea y Manchuria, en lugares tan lejanos como Beijing y Luzán en China, Vladivostok en la Unión Soviética y muchas más. Todas serían aniquiladas. MacArthur esperó la respuesta. Sus planes estaban considerándose. Mientras tanto, los muertos de guerra llegaban a casa. Los norteamericanos estaban hartos de la guerra. La presión para el uso de las armas nucleares estaba haciéndose irresistible. En esos momentos parecía que el presidente Truman estaba considerando seriamente el uso de la bomba atómica. Ordenó ataques nucleares falsos sobre Norcorea. En el invierno de 1950, el mundo se tambaleaba al borde de una guerra nuclear. Los Estados Unidos ya no eran el único poder nuclear. Desde 1949, la Unión Soviética, bajo Stalin, había conducido sus propias pruebas nucleares. El primer ministro Attlee de Gran Bretaña voló hasta Washington para convencer al presidente de que la guerra nuclear representaría el fin de la civilización. Pero súbitamente la situación en el campo de batalla cambió. Bajos de abastecimientos y con enormes bajas, los chinos se detuvieron a mediados de enero. Inmediatamente las Naciones Unidas bajaron su ofensiva. El retiro más largo en la historia de Norteamérica había finalizado. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas finalmente ganaban la guerra en el espacio. Por primera vez en la historia, los cazas de retropropulsión lucharon en un combate a muerte.
Sorprendidos con el mortal MiG-15 de fabricación rusa, la Fuerza Aérea estadounidense apresuró el empleo de su nuevo caza Sabre. Resultó ser más que un digno rival para el MiG. Mientras MacArthur recorría el frente, llegó el mensaje. Truman confiaba en negociar un alto al fuego. No habría guerra con la China Roja. No se utilizarían armas nucleares. Los planes de MacArthur habían sido rechazados por la administración. MacArthur continuó acicateando a la administración con amenazas públicas de someter a los chinos. Debían rendirse o afrontar las consecuencias. El escenario estaba puesto para la función final con Truman. El gran general en el lejano oriente había ido demasiado lejos. Tendría que renunciar. Los consejeros de Truman y jefes de Estado Mayor todos estaban de acuerdo. Se le notificaría oficialmente el 11 de abril. De hecho, MacArthur supo de su destitución a través de una emisión de radio que escuchó su ayudante. Millones lo supieron antes que él. Había sido humillado públicamente. Con inmensa pena personal, me veo obligado a tomar esta acción. El general MacArthur es el más grande de los comandantes militares, pero la causa de la paz mundial es mucho más importante que cualquier individuo. Al despedir a MacArthur, Truman finalmente dijo no a la guerra abierta con China. Pero para la mayoría de los norteamericanos, MacArthur era el héroe. En el Congreso rindió el discurso de una vida comparándose al viejo soldado de la barraca de La Balada. Y como el viejo soldado de esa balada, concluyo mi carrera militar desapareciendo. Un viejo soldado que trató de cumplir con su deber como Dios lo iluminó. Doy gracias a Dios. Hasta pronto. La guerra coreana persistió por otros 2 años. Durante ese tiempo, las bajas de las Naciones Unidas llegaron a 140.000, abarcando en ella 33.000 muertos estadounidenses. 1,5 millones de soldados comunistas perdieron la vida. Ninguna de las partes obtuvo la victoria. El país quedó devastado, pero cuando se firmó el armisticio el 23 de julio de 1953, la línea de tregua apenas se había desplazado del paralelo 38. El único triunfador fue Japón. Su economía, impulsada por el esfuerzo de guerra de las Naciones Unidas, iba en firme curso a convertirse en uno de los poderes económicos más grandes del siglo. La guerra de Corea vio el fin de 2 grandes hombres. 6 meses antes del alto al fuego, el presidente Truman finalmente bajó de su puesto. Y cuando pronunció su discurso de despedida en la oficina oval, todavía pudo manifestar que la decisión de entrar en Corea fue la más importante de su cargo. Corea fue el punto decisivo en la Guerra Fría. Por primera vez las naciones libres habían pasado la prueba. No tenemos remordimientos. Sentimos haber puesto lo mejor de nosotros en el servicio público. Espero y creo que hemos contribuido al bienestar de la nación y a la paz del mundo. Y ahora ha llegado el momento de dar las buenas noches. Que Dios los bendiga. Y también por primera vez, el mundo entendió que en la era nuclear, una guerra total traería consigo la destrucción total. Y así la bomba atómica se convirtió en el gran freno. Después de Corea, las armas nucleares trajeron una desasosegada paz entre las superpotencias. La alternativa era demasiado terrible para contemplarla.